Hace ya más de 2 semanas que se conoce el campeón de la Liga MX, en esta ocasión fue el Tigres. Hace ya más de 3 semanas que el América fue eliminado por el Guadalajara en las semifinales y hasta el día de hoy no logran concretar al suplente, al sustituto del puesto que deja vacante el Tano Ortiz. Y parece ser que la ausencia del entrenador no es la ausencia que más debería preocupar a la afición americanista, sino más bien la ausencia de proyecto, que parece ser que revela esta aceptación de la renuncia del Tano, lo que parece ser que pues deja sin rumbo y totalmente desamparado el equipo de cara a lo que va a ser el siguiente torneo. Yo creo que la afición del América fue bien clara. Perdieron ante el máximo rival y querían cambios ya, querían cambios al momento. Y esta derrota, pues obviamente lo que peor o lo que el mal más grande que podía llegar a causar es que dejara sin proyecto a una institución que parece que realmente no lo tenía, sino era a través del Tano Ortiz. Y esto pues es no solamente preocupante para la afición, sino también para la propia plantilla, para todo lo que algo de esperanza tenía que ver relacionado con el América, porque parece ser que sin el Tano, sin este trabajo previo que ya se llevaba haciendo por menos de 1 año y medio, pues el América no tiene algo en que respaldarse para darle continuidad a su línea de trabajo. Y bueno, me parece que esto es una de las cosas que peor se han gestionado en el equipo en bastante tiempo. Porque se compara esta actuación del Tano Ortiz con la que tuvo, la que llegó a tener Santiago Solari en su momento, pero yo creo que es una comparación muy errónea, porque para empezar y por el aspecto más evidente al que todos podemos recurrir, es que el juego del América Solari contrastado con el juego del América del Tano es muy inferior a lo que ofrecía Solari. Era una propuesta de contragolpe bastante sosa, partidos muy cuadrados, bastante planos, un equipo sin mayor idea para atacar que mandar centros o a contragolpear con la velocidad de algunos de sus futbolistas. Realmente incluso podíamos irnos al plano individual de cada uno de los jugadores. Creo que tanto Fidalgo como Richard Sánchez, como el propio Henry Martín, como Diego Valdés, creo que ninguno de estos jugadores alcanzó un punto tan alto como sí lo alcanzó con el Tano Ortiz en las temporadas que estuvieron bajo el mando del argentino. Y pues creo que el América, sin duda alguna, si tenía proyectos, si tenía esperanza, era a través del Tano Ortiz, porque parece que la directiva no tiene ni siquiera una idea clara de qué corte de entrenador van a tratar de sustituir al Tano Ortiz. Me parece que no comprenden ni siquiera qué tipo de plantilla tienen, ni siquiera con qué tipo de plantilla se van a quedar, y están prácticamente a la deriva y a la expectativa de lo que decía el próximo entrenador que llegue a dirigir al América. Aparte, tomando en consideración que Solari lo máximo que pudo alcanzar, aunque sí fue un liderato y un segundo lugar como también alcanzó el Tano Ortiz, pues Solari en su tercer torneo tenía el equipo en el lugar número 18 de la tabla. Y ese mismo equipo, el Tano lo logró colocar en liguilla directa, en el cuarto lugar, en un torneo que llegó a mitad de torneo y que logró una racha de 7-8 victorias consecutivas, si no me equivoco. Aparte de que en los demás torneos claramente fue la mejor ofensiva, fue un equipo que tenía un estilo muy vistoso, muy agradable. El promedio de asistencia mejoró considerablemente con la llegada del Tano Ortiz, con el juego que proponía el equipo. No parecía ser un líder que estaba ahí solamente por la efectividad de los resultados que tenía, sino que aparte tenía un juego muy agradable y refrendaba esa etiqueta del mejor equipo del torneo, no solo con juego, con goles, con actuaciones y, como digo, en el plano individual, que también se veía referenciado, más allá de que en liguilla pues incluso llegó más lejos de lo que pudo llegar Solari en sus torneos, que se quedó siempre en cuartos de final, y el Tano pues sí logró conseguir hasta las semifinales. No le dio para más, no alcanzó a llegar a más, pero creo que es lo siguiente que voy a explicar, y me parece que es muy importante entender este aspecto del resultadismo que muchas veces con el que se utiliza para criticar a quién o qué determinados proyectos. Primero que nada, determinar que el resultado para mí en lo absoluto debe ser lo que dicte o lo que dictamine si un proyecto es válido o no, porque para un resultado se tienen que llegar a una serie de formas. Y otra cosa, este es un torneo que se combina, o sea, tienes una parte de torneo regular, un torneo por puntos y otro torneo que se decide en formato de eliminatoria. Entonces, pues sí, obviamente es una parte de tensión, hay emoción y lo que sea, pero en una eliminatoria tú empiezas de ceros y al final de cuentas, pues tú tienes que tratar de mantenerte como el mejor equipo y aclararlo eso conforme vayas eliminando los equipos que te vayan tocando. Ahora súmale que tienes este aspecto del repechaje, que incluso te puede modificar la tabla y no necesariamente te enfrentas a los rivales que en un principio puedas tener planificados. Por lo tanto, pues obviamente es una cuestión y es un aspecto que le quita justicia deportiva a lo que puede ser la determinación del ganador de dicho torneo. Y para mí las eliminaciones que tuvo el Tano, pues en gran medida fueron
dentro de mi perspectiva, circunstanciales. Podríamos decir que la primera de Pachuca fue la que menos, aunque en el partido de vuelta existe una expulsión que no se señala a la América por el minuto 20, algo así, antes del primer gol de Pachuca, que pues claro, o sea, también hay una que no se le señala a Bruno Valdés en el minuto 40 y tantos, pero la de Pachuca fue antes incluso de los goles. Entonces me parece que eso fue un aspecto determinante. Hubieron fallas claras como las de Viñes en el partido de ida. Diego Valdés falló una ocasión doble en contra de Ustari. Como sea, parecía más un premio que la América estará en semifinales, siendo un equipo que a mitad de torneo estaba en el lugar número 18 de la tabla. Entonces digamos que esta es una temporada en la que podemos darle el visto bueno, porque al final de cuentas un equipo que estaba último te lo meten en liguilla como cuarto lugar, pues obviamente estás hablando de que es una remontada impresionante, porque para nada tenías presupuestado con el torneo que estaba llevando a mitad del mismo llegar tan alto y llegar a estos puntos. Ahora en la de Toluca para mí existe mucha culpa individual, no creo que haya sido tanto una desgracia colectiva o una ineficiencia por parte del Tano, porque creo que hay errores muy claros, el error de Ochoa en el gol de Jared Ortega, el error de Emilio Lara en el penal que le comete a Meneses, que es un doble error, una mala entrega y después la comete el penal. El gol que se le anula a Zambeso proviene de un mal fildeo, un mal despeje de Sebastián Cáceres, que bueno, al final el gol fue anulado, pero como digo, o sea, fue una acción individual que terminó por generar esa ocasión de peligro en la que pues nada puede hacer el entrenador cuando individualmente tus jugadores fallan. En esta ocasión sucede la expulsión de Fidalgo, que es lo que determina la eliminatoria en contra de Guadalajara, y pues obviamente mucho se le critica al Tano por los cambios, pero a mi parecer creo que dentro de todo pues tenía bastante lógica por lo que pretendo explicar ahora en adelante. Para empezar, tenemos que a Fidalgo te lo expulsaron y Richard Sánchez se lesiona, por lo tanto tu doble contención está fuera del partido. Obviamente, quieras o no, tienes que suplir esas bajas con Aquino y con Jonathan dos Santos. Cabecita Rodríguez, después del partido, se opera de la rodilla, quiere decir que ya venía cargando una molestia, entonces era un cambio obligado. Si de por sí es difícil jugar con 10, ahora imagínate jugar con 9, pues entonces tienes que sacar a tus amonestados, que en este caso pues también eran Cendejas. Y aunque sí, probablemente a lo mejor no hubiera sacado a Diego Valdés, puede ser que a lo mejor el ingreso de Chava Reyes pues hubieras preferido a otro, pero sinceramente no tenía mucho más que hacer el Tano cuando tienes 10 jugadores, cuando el equipo rival tiene la urgencia de meterte los goles, tiene la urgencia de tener el balón, y tú vas a tener el balón no por urgencia, sino por defenderte, por mantener la posesión y por evitar que el rival te haga daño. En cambio el rival tiene que tener el balón porque sin él no puede empatarse, no puede aspirar a nada. Por lo tanto estamos en una situación in extremis, con poco menos de media hora por delante, para aguantar un resultado que sí te tenía 2 goles arriba, pero era solo eso, 2 goles. Y a pesar de todo, el América aguantó hasta el minuto 89, pero dadas las circunstancias, pues era muy lógico que el Guadalajara se iba al frente, que lo iba a asediar, que lo iba a agobiar. Yo sinceramente creo que no había mucho más que recriminarle al Tano cuando tienes los cambios que tienes, cuando tienes la situación que tienes y cuando estás con 10 abajo en el marcador, con media hora por delante, con un equipo que está muy necesitado de meterte goles. Claro que te van a echar atrás, claro que te van a quitar la pelota, claro que te van a hacer menos en el partido, porque tú no tienes ni la suficiencia numérica para poder competirles, ni tampoco tienes a los jugadores necesarios para eso, porque tus 2 principales creativos, uno lo expulsaron y otro se lesionó. Entonces no había mucho más que hacer para poder contrarrestar lo que hizo en ese momento el Guadalajara. Me parece que, como digo, o sea, tanto la de Toluca como la de Guadalajara fueron muy circunstanciales y muy marcadas por los errores que se suscitaron en lo individual, pero no me parece que hayan existido decisiones malas del Tano Ortiz. No es que haya sacado los buenos para meter a los malos, es que tenía que sacar a determinado jugador por lesión, a otro jugador por una posible expulsión o por la amonestación que tenía, a otro por lesión y a otro por suplir la baja del contención que se fue expulsado. Me parece bastante lógico en ese aspecto y me parece una crítica bastante absurda que se le haga al Tano Ortiz en este sentido, porque no, para mí no tiene nada de perspectiva, nada de criterio con respecto a lo que podía hacer y a lo que al final de cuentas terminó resultando, porque muchas veces tampoco hay que confundir la crítica que se le da en los medios, que es otra cosa de la que quiero hablar. El resultadismo siempre va a ser la salida más fácil y más sencilla para cualquiera, incluso hasta para que no sepa de fútbol, porque es tan sencillo como verte 2 o 3 estadísticas, ves ahí el resultado, y es tan simple como determinar que el que ganó es el mejor y el que perdió es el peor. Por lo tanto, se hablan pestes del que perdió y se elogia en innumerables ocasiones al que ganó. Pero yo creo que el análisis tiene que ir mucho más allá de esto y no puedes encapsularlo en algo tan simple como el resultado. Creo que para algo hay 2 horas de contenido de fútbol
que tienes que analizar y que tienes que ver, y que si no te das ese tiempo, si no te das espacio, pues obviamente el análisis del resultado, pues permíteme que te lo considere como simplista. Y esto es tan sencillo como que si eres un equipo defensivo u ofensivo, ganaste, pues te van a caer elogios, no importa cómo hayas jugado, ganaste y al final de cuentas todos se van a hacer en elogios en ti, wow, qué gran equipo, etcétera. Si tú igual defensivo u ofensivo pero perdiste, pues ahora pasas a ser un equipo que no puede jugar a estos niveles, que le falta temple, personalidad, el pecho frío, etcétera. Realmente no importa tanto el estilo de juego cuando se habla del resultadismo, porque es tan simple como decir que el que ganó es bueno y el que perdió es malo, pero nadie te puede asegurar un resultado, nadie te puede asegurar esa victoria, nadie es garantía de ello. Por lo tanto, el ir en consonancia o en concordancia con los análisis que parten y que se centran únicamente en el resultado de una eliminatoria, pues es dispararse en el pie, porque obviamente estás hablando que se analiza únicamente ese marcador final, pero estás obviando y estás dejando totalmente de lado todo el trabajo que hizo a lo largo de una temporada, a lo largo de un año y a lo largo de todo un periodo o un ciclo que ha completado el entrenador. Y me parece completamente inverosímil que la América haya dejado ir al Tan Ortiz cuando ya tienes el juego, cuando ya tienes la plantilla, cuando ya tienes la ofensiva, cuando ya tienes la efectividad que aparte había tenido el equipo no solo en estos 6 meses, sino en todo el año, en todo el periodo del Tan Ortiz. Había sido un equipo de una altísima efectividad, que conseguía buenos resultados, gustaba, alegraba con su juego, y que simplemente por un poco de mala suerte en la fase final, donde no se conseguían las eliminatorias por detalles, porque son eliminatorias que están en paridad, a menos que un equipo sea muy superior al otro, que eso es muy raro de conseguir, pues obviamente a veces la suerte está de tu lado y a veces no, pero no, eso no justifica que tengas que tirar todo el proyecto por la borda, simplemente porque no se consiguieron 2 o 3 resultados en determinado momento. Y es que yo creo que tarde o temprano los resultados te terminan por llegar, porque solamente falta que tengas un poco más de suerte, que el equipo sea un poco más experimentado, que el equipo se acostumbre y se adecue a ganar. Y vas a tener ahí tu dinastía, vas a tener a tu equipazo, vas a tener un equipo que va a poder hacer muchos años en los que compita, en los que gane, en los que el equipo sea una amenaza constante. Y con el juego que por el momento estaba presentando la América, yo creo que bien podría ser un equipo para marcar época, pero no ha querido ser así y al final 2 o 3 resultados en las fases finales terminaron por decantar y por tumbar un proyecto que pintaba para mucho más, por lo que a mi entender es falta de personalidad de su directiva por no mantener a alguien que te está llevando por el buen camino. Ahora yo creo que tampoco hay que confundir la exigencia con la urgencia. Me parece que muchas veces esto se confunde por parte de la afición de la América. Creo que confunden el tener una urgencia con tener una exigencia. La exigencia son los títulos, pero no puedes tener urgencia de títulos, porque el tener esta urgencia de títulos, el querer ganar ya, el querer ganar ahora, el querer ganar al corto plazo, como lo es aquí en México, que son 6 meses, realmente no se trabaja por años, sino por semestres. Me parece que es uno de los peores errores que puedes tener, porque para empezar nadie te puede garantizar el título. O sea, lo que hizo Siboldi, lo que hizo Paunovic en este torneo con el Tigres Siboldi, Paunovic con el Guadalajara, lo que bien pudo haber hecho, pues es algo atípico. O sea, es raro que un entrenador en su primer torneo logre ser campeón. Entonces, partiendo de eso, partiendo de que la urgencia no debe dictaminar lo que tú vayas a decidir y que prácticamente el entrenador que llegue no va a ser funcionar y no va a hacer ganar al equipo a la de ya, pues un principal punto y aspecto muy importante de tener en cuenta antes de decidir o de tomar una decisión o de exigir algo para tu equipo. Y es que realmente si ganas o no siempre es una incertidumbre, porque tú nunca puedes saber si vas a ganar o no vas a ganar. O sea, no hay un solo técnico en el mundo que te pueda garantizar la victoria. Por lo tanto, tú vas a vivir una incertidumbre de victoria con un equipo conservador, con un equipo que gana 1-0, con un equipo que es defensivo, con un equipo que no propone espectáculo, con un equipo muy soso, muy aburrido de ver. O puedes vivir esa incertidumbre de la victoria con un equipo que propone, con un equipo alegre, con un equipo ofensivo, con un equipo que gusta ver, con un equipo con el que el aficionado es el sacrificio de ir hasta las 9 de la noche, salir a las 11 en la Ciudad de México, que es una ciudad muy gentrificada, es una ciudad en la que los trayectos son bastante largos en los desplazamientos, obviamente dependiendo de dónde esté tu hogar, pero la gente hace el esfuerzo de ir a ver a tu equipo hasta tal hora porque le gusta lo que ve fin de semana a fin de semana. No es por otra cosa, sino porque es un equipo agradable de ver. Y yo sé que el jugar bonito no necesariamente es una garantía de títulos, pero nada es una garantía de títulos.
El trabajo, el ser un equipo cada día más competitivo y cada día más fuerte es lo que te va a hacer, es lo que te va a poder garantizar en algún momento tener la posibilidad de competir por un título, pero antes no. Si tú no eres un equipo decente, si tú no eres un equipo competitivo, si tú no eres un equipo que pueda pelear más alto nivel, no vas a aspirar nunca a ganar algún título. Prueba de que los proyectos a largo plazo son efectivos, a pesar de que en México sea lo más poco habitual que se encuentre, por la urgencia, por la ansiedad de ganar un título, pues tenemos el ejemplo tan claro como el Tuca y el Tigres. El Tuca con el Tigres fue un proyecto al que nunca les ganó la urgencia por ganar títulos al torneo siguiente, al torneo siguiente, al torneo siguiente. Sabían que los fracasos eran perfectamente aceptables y eran muy posibles. Y al contrario de desesperarse, al contrario de decidir tirar todo el proyecto a la basura, decidieron darle tiempo, darle paciencia, darle espacio al entrenador y siempre tomar decisiones en función de lo que al proyecto mejor le conviniera. No decisiones que presuntamente te aseguran títulos que nada te lo va a asegurar, sino que con el trabajo, con el tiempo, pues los resultados ya irán llegando. Pero como digo, muchas veces es una moneda al aire, y más si compites en un torneo como la liguilla, que es un torneo primordialmente ida y vuelta, eliminatoria, cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que la América por ahora se mantiene pues como pollo sin cabeza, yendo a cualquier lado, sin dirección, totalmente a la deriva y a la expectativa de lo que pueda hacer el próximo técnico con el equipo. Creo que sin duda alguna deberían tener mucha más confianza, mucha más temple, mucha más serenidad al momento de decidir. No pueden simplemente esperar a que el entrenador siguiente les haga y les formalice un proyecto que ellos ya deberían de tener, y que el entrenador es una pieza, una herramienta, una parte de, no necesariamente el que te lo va a hacer todo. Y con esto pues obviamente va a haber una limpieza de plantilla, vamos a ver qué jugadores se quedan, qué jugadores sirven, qué jugadores ya no. Evidentemente pues obviamente también se le tiene que dar tiempo, también tienes que ahora darle espacio a este entrenador, y si se juzga como se juzgó al anterior, y si al poco tiempo también se corta porque no existieron estos resultados en estas fases finales, pues obviamente va a seguir en la misma línea, en la misma tónica la América, en donde si no se consigue determinado resultado, todo el proyecto, todo lo que se haya hecho bien, pues se tira a la basura, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, como si esto se tratara de atinarle a ver qué entrenador me puede hacer campeón. Una total absurdez a mi punto de vista. Creo que sin duda alguna, si tú quieres aspirar a tener algo, si tú quieres aspirar a conseguir algo, pues primero eres un equipo competitivo, primero eres un equipazo, y después puedes competir. No antes puedes ganar títulos y después hacerte un equipazo. Los equipazos primero se forman a través del tiempo, a través del trabajo, y como consecuencia de ello pues vienen los títulos, vienen los éxitos. Pero creo que también por esto es que existe un trabajo bastante pobre de parte de la directiva. Me parece que ha sido bastante blandita, muy suavecita, dobla las manos ante cualquier inconformidad que tenga el equipo. Prácticamente se dirigen en reacción y en impulso a lo que la afición les va dictaminando. Conforme se van quejando, pues ellos van actuando, y realmente esto me refleja más que nada que no tienen una idea clara, no tienen un camino trazado el cual están siguiendo, sino que simplemente están improvisando y están actuando conforme a la reacción que provocan determinados resultados y a la síntesis que están haciendo de todas las opiniones que recopilan a partir del aficionado americanista. Pero me parece que para nada puede estar siguiendo lo que diga el aficionado, porque el aficionado no conoce tu plan. Tú sí conoces tu plan, y tú tienes que saber cómo actuar, cómo ejecutarlo, y sobre todo qué línea seguir para que llegue a las metas que te has trazado. Pero pues obviamente si eso no existe, si no tienes nada planeado y si simplemente estás actuando conforme vas improvisando y conforme vas viendo cómo salen las cosas, pues obviamente estás ausente de proyectos y estás necesitado de los mismos, que esperas que te lo entregue ya todo empapeladito y engargolado por parte del siguiente entrenador que venga a la América. Una verdadera pachanga, haciendo malabares por todos lados. No tienen claros ni la plantilla, ni el entrenador, ni el estilo de juego que intentan demostrar, ni nada. O sea, todo está a la expectativa y a las determinaciones que toma el siguiente entrenador que llegue a ocupar el puesto, pero realmente ellos no tienen ningún plan trazado. Tienen la meta del título, y eso lo tienen bien fijado, pero no tienen el cómo llegar a ello. O sea, ven la meta final, pero no saben qué camino van a seguir para llegar a ello. Sin ton ni son, absolutamente dejados a la buena de Dios. Y nada, yo espero que ustedes también me dejen sus opiniones, qué opinan acerca de esto.
cómo lo ven ustedes, qué harían ustedes, etcétera. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por los likes, muchas gracias por los comentarios. Yo me despido y nos vemos a la próxima. Adiós.